Bienvenidos a 30 Minutos, un espacio para los estudiantes y sus prácticas profesionales. Aquí abordamos temas actuales, cuestiones académicas, culturales y de comunicación. Aquí comienza 30 Minutos por Radio Fafi UNE Online. Muy buenas tardes para todos los oyentes, sean todos muy bienvenidos a este privilegiado espacio de 30 minutos donde estamos abordando temas de la historia, de las ciencias históricas, ya en el día de la fecha con nuestro segundo programa, nuestro segundo espacio. Y bueno, ya como se dice, yendo directamente al grano, es importante saber que en la historia del Paraguay colonial, pocas instituciones resultan tan decisivas y a la vez tan complejas, como es el caso del tema que estamos presentando hoy, la encomienda. Definida en los documentos como una relación de protección y evangelización, fue, en la práctica, la estructura que organizó el trabajo indígena y transformó profundamente la sociedad y toda una cultura. Hoy, en este apasionante espacio de Comunica Historia, abordamos este tema a partir de fuentes históricas y el análisis de un especialista. Y para poder compartir con nosotros informaciones precisas y también intercambiar algunos datos historiográficos, nos acompaña hoy el profesor Vidal Ruiz Díaz. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer estar acá en tu programación. El placer es nuestro, profesor, y como ya venía comentando, ¿cómo deberíamos de entender la encomienda más allá de su definición formal? Si bien hemos escuchado ya en el ciclo primario, en el colegio, conceptos, definiciones que van más allá de lo teórico, ¿cómo deberíamos hoy en día, profe, entender la encomienda más allá de esas definiciones? Y la encomienda viene a ser, digamos, la primera institución para formalizar, digamos, los nuevos roles a los indígenas. También la encomienda podría determinarse o encuadrarse dentro de un nuevo orden jurídico, social y económico aquí en América. Hay que recordar el contexto. América lleno de bosques en aquellos tiempos. Estamos hablando, la encomienda en Paraguay, estamos hablando después de 20 años de la fundación de Asunción, 1556. 20 años después, 19 años después de la fundación de Asunción, se instaura el sistema de encomiendas en Paraguay, fundado por Domingo Martínez de Irala, este nuevo sistema jurídico donde le establece a los indígenas cómo deben vivir dentro de la nueva sociedad que venía a erigir los españoles en nuestras tierras. En realidad, esta cuestión de la encomienda es muy complejo. Hay que tomarlo desde distintas aristas, la explicación, inclusive la descripción de los hechos históricos es tomado, por ejemplo, por la historia, digamos, denominada positivista, la corriente historiográfica positivista, que presenta de una forma la historia. Luego está la teoría del materialismo histórico, ¿verdad? Es decir, el marxismo, que presenta con otro aspecto, ¿verdad? Esta encomienda. En realidad, ambas teorías presentan con diferentes enfoques y con algunas verdades. Ninguna de las dos tiene la verdad absoluta en este caso. Claro, yendo un poco en el contexto de la historiografía, ¿verdad, profe? Que siempre hay varias ópticas, varias visiones. Varias corrientes, ¿verdad? Y mencionaba usted en datos cronológicos el año 1556, cuando bajo la administración de Domingo Martínez de Irala
se implementa en nuestro país este sistema que más bien fue de índole político, ¿no es así? Y que al mismo tiempo llevaba a un paradigma de lo legislativo a la práctica. En este caso, profesor, ¿qué nos dice este momento sobre el origen, los inicios de este sistema? Y en realidad hay que mirar el contexto. España debería de ocupar estas tierras, debería de colonizar, debería de erigir ciudades. ¿Quién iba a venir a invertir, entre comillas, invertir o instalarse en estas tierras hostiles, lleno de animales salvajes, lleno de indígenas que no eran tan amigables? Entonces deberían de buscar un mecanismo para poder darle un poco de seguridad, un poco de garantía de producción a los españoles. Entonces el reino de España encontró a la encomienda como una herramienta para decirle al español: anda, poblar el Paraguay, asentate ahí, yo te voy a dar mano de obra gratis, y vos en compensación vas a darle catecismo, es decir, vas a inculcarle al cristianismo, vas a darle algo de educación y vas a darle protección. Más o menos así, sintetizando en pocas palabras, digamos, la encomienda. Correcto, y esto para comprender un poco el funcionamiento concreto de la encomienda, donde ciertas fuentes coloniales resultan fundamentales, como fue el caso de los famosos oidores que surgieron en esa época, ¿no, profe? Como por ejemplo Andrés Garavito de León, que relata en textos bien específicos la realidad que vivieron los guaraníes en aquel entonces. Si bien era en teoría un sistema de protección y de amparo por parte de los colonizadores hacia los indígenas en lo que respecta a evangelización, como ya comentaba, así como de alimento, fuente de trabajo, al mismo tiempo también, según relata Andrés Garavito, este trabajo pasó a ser algo bastante forzoso, de explotación laboral, de injusticias y muchos otros aspectos que atentaban contra los derechos y la soberanía de estos pueblos ancestros nuestros. Era, profe. Sí, en realidad la parte jurídica distaba de la parte práctica. En la parte jurídica establecía obligaciones de parte de los aborígenes y también de los encomenderos. ¿Quiénes vendrían a ser los encomenderos? Los encomenderos vendrían a ser los grandes colonizadores. Un encomendero era una persona que ocupaba gran cantidad de tierras y debía explotar esas tierras. Como no había españoles ni otros europeos que iban a trabajar estas tierras, no encontraron mejor alternativa a estos españoles de obligarle a los indígenas a trabajar, y el cumplimiento de este marco jurídico era inaplicable e incontrolable. Venían algunos funcionarios establecidos en el orden jurídico, por ejemplo los oidores. Eran tipo fiscales, vamos a llamarle en estos tiempos, eran tipo fiscales que venían a controlar el cumplimiento y ver las demandas presentadas por los naturales. Pero estamos en el siglo XXI, 2026, y sabemos cómo funciona el Poder Judicial en Paraguay. No se quieren imaginar 500 años atrás cómo era el Poder Judicial. Entonces, el Estado no marcaba presencia, no marcaba, digamos, fuerza jurídica en aquellos tiempos, y las violaciones de los derechos humanos que tenemos hoy día, en aquella época no existían estos derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos se establecieron recién en 1945, ¿sí? Sí. Entonces en aquella época no existía derecho humano, pero para poder hacer un paralelismo había mucho abuso, y en realidad era una esclavitud en la práctica. Muchos aborígenes fueron esclavizados, era una esclavitud arropado de parte jurídica, pero en la práctica esto era totalmente diferente. En realidad hubo mucho sufrimiento, hubo muchas muertes, hubo indígenas que se suicidaron, hubo indígenas que sacrificaron la vida de sus hijos. Entonces fue un momento de mucho dolor. ¿Por qué de mucho dolor también, Gustavo? Porque
Los indígenas venían con una cosmovisión totalmente opuesta al del español. Los indígenas vivían libres, seminómadas por los bosques, y los españoles vinieron a la fuerza a implementar una nueva cosmovisión para la vida de ellos. O sea que fue un cambio brusco, violento y forzado también en este caso. Entonces, el indígena tenía una cultura del paleolítico, es decir, 8.000, 10.000 años antes de Cristo, tenía comparando con los europeos, esa era la cultura de ellos. Colectores, cazadores, ¿sí? Recolectores y cazadores y guerreros. Entonces los españoles vinieron a forzar y cambiar esa visión que tenían, ¿verdad? Vinieron, digamos, a forzarle al indígena a adoptar bruscamente una nueva forma de vida, y muchos no se adaptaron, muchos fallecieron como consecuencia del trabajo, la falta de cuidado, de las enfermedades que trajeron los europeos, de la tristeza, de la angustia. Entonces muchos quedaron por el camino. Entonces fue un periodo de mucha injusticia, mirando nuestra legislación actual. Se estima que, según datos cuantitativos, profe, un 10% de los hombres de los hogares de los indígenas se ausentaron en ese tiempo, dejando una población desprovista de tales, de modo que las mujeres y los niños fueron los que prácticamente tuvieron que mantener firmes las tradiciones y sus orígenes étnicos. También se habla mucho de la caída demográfica de aquella época, siendo que por falta del hombre de la casa tampoco se suscitaban los nacimientos, los niños. En este caso, ¿qué tipo de trabajo llevaba a los indígenas a ausentarse tanto tiempo de sus hogares, profe? Y principalmente la actividad económica de mayor preponderancia en aquellos primeros años de la colonia fue la cosecha de la yerba mate. La yerba mate. La yerba mate, entonces ellos deberían de recorrer varias leguas en los bosques, ir cortando la yerba mate y estar cargando o transportando por kilómetros. Entonces, este sistema se implementó principalmente donde se le entregaba indígenas a los encomenderos. Distintas cantidades de indígenas se le había entregado a los encomenderos. Algunos tenían 1.000 indígenas, otros 1.500 indígenas, distintas cantidades. Entonces, quedaba prácticamente al arbitrio del encomendero el trato con los indígenas. Si el encomendero era una persona, digamos, muy humano, a lo mejor el indígena pasaba mejor que en otras situaciones donde el encomendero era enfocado principalmente a ganar solamente dinero o recursos económicos. Y la encomienda también tenía una clasificación, ¿sí? Se clasificaba también el tipo de encomienda, es decir, el tipo de trabajo que tenía que prestar el indígena al español encomendero. Para que la gente tenga una idea, el encomendero viene a ser un gran estanciero, una gran estancia, una gran cantidad de tierra se le entregaba a este español, y tenía a su cargo indígenas. ¿Y cómo debía pagarle al indígena? No con recursos económicos, debía pagarle con instrucción religiosa, debía pagarle con protección y enseñar algunos oficios. Pero esto prácticamente no era prioridad para la mayoría de los encomenderos. Así mismo, y a lo largo de la historia, profe, el ser humano siempre se caracterizó por ordenar sus actividades por medio de estructuras. Se habla mucho de dos tipos de estructuras que se utilizó la encomienda en este caso, que fueron la mita y los yanaconas. ¿Podría hablarnos brevemente, profe, y explicarle a la audiencia en qué se basaban estas dos estructuras? Y en realidad eran tres. Estaba el mitazgo también, ¿sí? Uh-huh. La mita era el trabajo permanente a cargo del encomendero español, es decir, era una servidumbre permanente. La mita. La yanacona era una servidumbre, es decir, los indígenas servían al español por ciertos tiempos, ¿sí? Luego los liberaba, iba otra vez a convivir con su familia,
y estaba la naboria, que era un trabajo, una prestación de servicios, ¿verdad?, domésticos de parte de las mujeres y de los niños. Los niños también trabajaban al servicio de los encomenderos. Entonces, haciendo una síntesis, era una esclavitud en realidad, una esclavitud, digamos, arropado de contraprestación, digamos, es decir, que tenía que pagarle con religión, tenía que pagarle con alimento, tenía que pagarle con protección al indígena de parte del encomendero, pues, pero poniendo la balanza, 99% era la prioridad de los indígenas ganar recursos económicos y 1% al cuidado de los aborígenes. Qué importante es esta visión historiográfica, ¿no, profe?, donde podemos desromantizar ciertos relatos, ciertos estudios, donde prácticamente se ha enseñado o se enseña en los colegios, en las escuelas, y es importante siempre tener visiones críticas, ¿no?, de que este sistema de encomienda fue un sistema de protección, un sistema de resguardo a los indígenas. Sin embargo, la realidad es otra. La historiografía, las historias, los testimonios, los indicios, los documentos cuentan otra cosa. Sí, así mismo es, Gustavo. En realidad, esto se acalló por mucho tiempo, esta visión crítica, por la fuerza que tenían, por ejemplo, los historiadores en aquellos tiempos, los cronistas, y también en alguna medida la Iglesia Católica también, que fue uno de los grandes colonizadores también en Paraguay. Ellos también avalaron este sistema de encomiendas, y el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI también habrían pedido disculpas y perdón por estas injusticias que otros administradores de la Iglesia en aquellos tiempos habrían cometido, ¿verdad? Pero hay que ver también la otra cara de la moneda. ¿Cuál era la alternativa, por ejemplo, que tenían los españoles para poblar estos lugares? ¿Será, hacernos la pregunta, ¿será que sin el sistema de encomiendas iba a prosperar algunos poblados, iba a prosperar la producción agrícola? Todas estas cuestiones habría que hacerse la pregunta. ¿Quién iba a venir a estas tierras a trabajar con lo peligroso que era, con lo inhabitable que eran, con la cantidad de alimañas, de otro tipo de insectos que abundaban en estos lugares, que el español, digamos, que vivía en las zonas, digamos, en las ciudades, no estaba acostumbrado a vivir en estas tierras? Y claro, como se dice, ¿verdad, profe?, de los errores se aprende, y el ser humano se caracteriza por los errores. Y qué importante es la historia, que nos ayuda a aprender, ¿verdad?, de los errores del pasado para tratar de evitarlos, en este caso, como fue el caso también de la corona española, que intentó regular y paliar un poco toda esta realidad, todo ese sistema, toda esa estructura ya implantada, no solamente en Paraguay, sino que en otros países de América del Sur, como fue el caso de Perú, Bolivia, ¿no?, pero que estaban más abocados a la minería. En este caso, Paraguay más bien se abocaba más, o se centraba en los servicios a los encomenderos que usted estaba comentando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue una salida rápida y política y al mismo tiempo estructural de la corona española para poder buscar soluciones un poco más, por decirlo así, humanas a esta situación, profe? Y en realidad hubo resistencia. No todos los indígenas obedecieron las órdenes. Hubo rebeliones también. Hubo una serie de rebeliones. Sí, sí. Muchos grupos étnicos se rebelaron, hubo guerras, hubo mucha muerte como consecuencia de la resistencia de los indígenas. Como les dije, violentamente ellos cambiaron su visión del mundo, del trabajo, de la familia. O sea que hubo un cambio brusco en todos los órdenes de la vida. Entonces ellos se rebelaron también, y como consecuencia de ello también dentro de la iglesia hubo sacerdotes, líderes religiosos dentro de la Iglesia Católica que denunciaban esto. Esto no es que todos los religiosos hacían la vista gorda, no.
hubo muchos religiosos que denunciaron esto también, y muchas de estas quejas llegaron hasta el Reino de España, y como consecuencia de ellos llegaron a estructurar leyes que protegían a los indígenas. Hubo dos paquetes de leyes muy importantes que trataban de proteger a estos indígenas, pero la debilidad otra vez se encontraba en la aplicación de estas leyes. No había instituciones fuertes como para poder aplicar estas leyes, por lo lejano que existían estos lugares de los indígenas, por lo lejano, por las limitaciones estructurales para poder, digamos, determinar, comprobar muchos de los hechos que fueron denunciados. Entonces, también hubo resistencia, como te dije, de parte de los indígenas, de parte de algunos religiosos líderes de la iglesia, y también de parte de las autoridades de España, que trataron de paliar este proceso doloroso de la encomienda, y que no pudo lograr prácticamente. También, como fue el caso, y a modo de ejemplo, el caso de las ordenanzas de Alfaro de 1611 a 1612. Entonces, desde la historiografía, la encomienda ha sido interpretada como un sistema de dominación. ¿Por qué le parece que fue un sistema de dominación? Ya comentaba usted algunas causas, algunos proyectos por parte de la producción agrícola del Paraguay, que necesitaba en aquel entonces, y valiéndose de los recursos disponibles, necesitaba mano de obra, en este caso, ¿verdad? Sí, en realidad el tiempo del siglo XVI, los imperios tenían como mecanismo de conquista la dominación a través de la fuerza. Eso era algo natural para los imperios, y España era un imperio, y de hecho que debería de utilizar la fuerza, no solamente en la prédica, no solamente en la palabra. Sin embargo, ellos recurrieron a la fuerza, a las armas, a los soldados, ¿verdad?, que disponían. Entonces, esto era natural para aquella época, no era mal visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos necesitaban imponer su fuerza económica, necesitaban imponer su fuerza cultural, necesitaban imponer su idioma, sus leyes, y también la religión, ¿sí? La religión, que era un sostén muy importante del Imperio Español, estaba, digamos, muy compenetrado, ¿verdad? Había una relación simbiótica entre la Iglesia Católica y el Imperio Español. Entonces los principales asesores de los reyes eran sacerdotes católicos de distintos movimientos que llegaron a América. A Paraguay llegaron distintos movimientos. La Iglesia Católica era la más fuerte en aquella época y tenía, digamos, exclusividad para el catecismo, para divulgar la fe cristiana católica, ¿sí? Entonces los jesuitas, por ejemplo, eran poderosos encomenderos. Los jesuitas también aprovecharon muchísimo, ¿verdad?, la mano de obra que tenían disponible de parte de los indígenas, y en contrapartida enseñaban, los jesuitas trataron mejor a los indígenas, a pesar de que le explotaron también, trataron mejor a los indígenas que los encomenderos privados, Gustavo. Claro, porque fue una época donde se politizaba mucho también, ¿verdad?, la parte de la religiosidad natural, ¿verdad?, de la época. Y bueno, ya que los jesuitas, además de tener ese propósito de evangelizar, ellos también dejaron legados importantes, ¿verdad?, como los oficios, el aprendizaje de la agricultura, de la arquitectura, de los diferentes oficios que permitía a los indios de aquel entonces, a los indígenas y a los pobladores de Paraguay buscar una subsistencia, ¿verdad? Y qué importante es esto, analizarlo desde el enfoque de legados, ¿verdad?, ya sean lo negativo y lo positivo, y saber también de que entre la ley y la práctica, entre la norma y la experiencia, la encomienda revela una de las dimensiones más complejas del pasado colonial. Si bien existía ya también la esclavitud, y aunque no era algo natural en aquella época, normal, sí, no natural, totalmente. normal.
Totalmente. Era legal la esclavitud. Vender a personas era algo legal, estaba legislado el precio de las personas. Sí. Y la encomienda pasa a ser algo más leve, por decirlo así, en palabras, pero al final se comprueba, ¿verdad?, de acuerdo a las investigaciones y los datos, que también no estuvo lejos de eso, profesor. Así mismo es. Entonces, la iglesia fue un estado dentro del estado, otra vez, si es que podemos hacer esa comparación en estos tiempos. Y la visión de aquella época dista de la visión actual que nosotros tenemos. Hoy día, por ejemplo, hay un respeto a la diversidad cultural, ¿sí? Hay un respeto a la creencia de los indígenas, pero esta visión se aplica dentro de distintos estados en América a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Tiene 50 a 60 años recién esta visión. En aquella época, la visión de forzarle al indígena a que se convierta al cristianismo, al catolicismo, era algo natural. Ellos no veían no tenían otra visión, sino que habría que homogeneizar la sociedad. Esa era la visión y la meta del Reino de España y de los religiosos que venían a ocuparse de la fe aquí en América. Y una de las características más importantes del sistema en aquella época fue su carácter contradictorio. Desde el punto de vista legal, los indígenas eran considerados vasallos libres de la corona, lo que implicaba que no podían ser esclavizados, en teoría. Sin embargo, esta condición jurídica no se tradujo en una protección efectiva. Por el contrario, la evidencia documental muestra que el trabajo indígena era obligatorio, frecuentemente no remunerado y sometido a condiciones extremadamente duras. Esta distancia entre la norma y la práctica no fue una anomalía ocasional, sino un rasgo estructural del sistema. La encomienda funcionaba precisamente en ese espacio ambiguo donde la legalidad coexistía con formas de explotación que en muchos casos se aproximaba a la servidumbre permanente. Y también rescatar un poco también, o retrovolver a esa época donde la demografía indígena empezó a decaer. Si bien fue un proceso de colonización, fue un proceso de mestizaje en aquella época, y gracias a este sistema los indígenas empezaron a reducir en número. Entonces, en consecuencia, la economía dependía casi exclusivamente del trabajo indígena, de esas obras intensivas, desplazamientos largos, como usted ya bien comentaba en su teoría, profe, y condiciones físicas exigentes. Esto convirtió a la encomienda en la base mínima del funcionamiento económico, más que un complemento dentro de un sistema más amplio. Qué importante es la historia, ¿verdad, profesor?, donde nos permite entrar en reflexión y ver de que por más que esto se realizó en el siglo XVII o en esa época cronológica, hoy día tampoco estamos lejos de observar. Es perceptible ver las injusticias laborales, las explotaciones laborales, todo tipo de situaciones donde el empleado en la lucha de su pan de cada día sufre estas injusticias, largas horas de trabajo, salario mínimo, falta del cumplimiento de leyes laborales, y todo esto nos permite entrar en esa reflexión de que lo antiguo también, o de lo antiguo también, hoy en el presente podemos aprender y tratar de delinear una solución para futuras situaciones, ¿verdad? Sí, y hay vicios que el ser humano trae de hace miles de años, por ejemplo, como la maldad, el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Son vicios que hasta que se extinga, digamos, la especie humana, esto vamos a seguir, digamos, llevándolo a la práctica. Entonces la encomienda es un periodo, ¿verdad? El sistema de encomiendas es un periodo de esclavitud disfrazado con marco legal, un periodo de sufrimiento de los indígenas, un periodo de adaptación, ¿sí? Un periodo de transformación de la vida de los indígenas hacia un proceso, digamos, más capitalista, ¿sí? Tenía que producir el indígena.
Antes de la llegada de los españoles, ellos no tenían el concepto de producción, de riqueza, de dinero, de acumulación, de horario. Todas esas cuestiones ellos no tenían en cuenta. Luego los españoles vinieron a implementarlo a la fuerza, y eso tuvo su costo, ¿verdad? Costo en vida, en salud mental, en conformación de desintegración de familia. Entonces la encomienda es el sistema de encomiendas es un periodo oscuro, más con sombras que luces dentro de la historia colonial de América, y nos invita a reflexionar a que analicemos bien las consecuencias, como te dije, negativas y algunas positivas que tiene. Me vas a preguntar, por ejemplo, ¿qué puede ser de positivo? Y de positivo puede ser el proceso, digamos, de adaptación al nuevo mundo económico, estamos hablando de económico, y de conocimiento de los indígenas hacia los europeos. Entonces esa podría ser un aspecto positivo. Pero como te dije, en un 90-10 está la diferencia, negativo 90 y 10 de positivo, si hay que vamos a poner en la balanza, ¿verdad?, lo que ocurrió en aquellos tiempos. Entonces, para que esto no vuelva más a suceder con el tiempo, nos sirve el sistema de encomiendas para analizar la situación, digamos, de dificultades que atravesaron estos indígenas. Correctísimo. Profesor Vidal, muchísimas gracias por su visita. Esperamos recibirlo nuevamente más adelante para otros temas de bastante relevancia. Muchas gracias. Y estamos llegando al fin de este pequeño espacio de 30 minutos. Realmente hay mucho que decir, hay muchos temas que abordar con respecto a la historia, a este fascinante mundo de la historia. Desde ya agradezco en este caso este espacio ofrecido por la facultad, y será para la próxima en un nuevo Comunica Historia. Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos. Esto fue 30 Minutos por Radio Fafi Une Online.